Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Les agradezco que estén con nosotros. Realmente es muy importante el tema que vamos a tratar hoy día, pues está relacionado con la influencia de los medios de comunicación, especialmente en nuestra niñez, en las familias. Y hay una gran preocupación relacionada con este tema, porque realmente hay sutilezas, hay leyes, hay compromisos, hay comportamientos que debemos tener un momento de reflexión justamente para saber exactamente hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y realmente lo más importante, qué es lo que queremos para nuestros niños y cuál es la responsabilidad del adulto frente a esta ley de comunicaciones, cómo es que ésta se aplica, cómo se ejerce y cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los padres, de las autoridades, de los profesores, de todos aquellos que de una u otra forma, inclusive de diferentes instituciones, tienen que ver con esta influencia que se le da a nuestros niños, especialmente los más pequeños y a la sociedad en general. Y es por eso que hoy día nosotros tenemos este tema muy importante, los medios de comunicación y su influencia en la niñez peruana específicamente, pero vamos a hablar de esta influencia tanto en la familia, en la sociedad. Para hablar de ese tema está con nosotros Consuelo Ramos Alba, quien es comunicadora de Concord TV. Y justamente antes de comenzar, y muchísimas gracias por estar acá, Consuelo, la Ley de Radio y Televisión, ley número 28278, en ese artículo segundo dice: principios para la prestación de los servicios de radiodifusión. La prestación de los servicios de radiodifusión se rige por los siguientes principios. Uno, que me parece muy importante, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. Pero de ahí saltamos unos puntos más que dice: la promoción de los valores y la identidad nacional, la responsabilidad social de los medios de comunicación, el respeto al código de normas éticas, el respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. En realidad hay otro punto que me parece muy importante que también señala que es el fomento de la educación, cultura y moral de la nación y la protección e información integral de los niños y adolescentes, así como el respeto a la institución familiar. ¿Por qué comienzo con esta ley? Porque realmente antes de comenzar el programa nosotros, Consuelo, hemos estado conversando y señalamos que la ley está dada, que la ley está ahí, pero que hay toda una gran preocupación con la aplicación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bienvenida por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Con respecto a la legislación, efectivamente, Perú tiene una serie de instrumentos legales que permiten de pronto que los medios de comunicación puedan respetar todo lo que significa el derecho de las personas. Sin embargo, como ya lo has podido adelantar, estos principios para lo que se refiere al servicio de los radiodifusores no se está cumpliendo, ¿no? Nosotros vemos que hay una debilidad y una timidez del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacer cumplir los principios en los medios de comunicación, en especial en radio y televisión. Hemos podido ver hace pocas semanas cómo algunas noticias, ¿no?, refieren de manera muy clara la falta del conocimiento y el respeto por el derecho, por ejemplo, el derecho de la niñez y adolescencia, ¿no? En el caso de la voleibolista adolescente, en el caso también de la semana pasada de una madre de familia cuyo niño tuvo que sacar cadáver del hospital y donde los medios expusieron de una manera realmente penosa esta situación, ¿no?, sin necesidad de hacerlo así, porque sabemos como periodistas y comunicadores que la noticia en sí ya era bastante difícil, trágica, ¿no? Como para poder colocar estas imágenes, ¿no? Entonces, nosotros como Concord TV sí queremos, ¿no?, estamos trabajando todo un proceso para poder, a la par con instancias que tengan que ver de la sociedad civil y del Estado, poder impulsar el cumplimiento de esta ley, ¿no?, y en paralelo con la ciudadanía para que conozca sus derechos con respecto al tema de como televidentes y radioyentes. En realidad hay todo un tema, bueno, primero vamos a
a quedarnos acá en Perú para saber por qué es que es tan difícil cumplir esta ley, ¿no? Tú hablas de la timidez del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, podría ser, pero hay toda una responsabilidad, porque en la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente es muy claro los principios en esta convención, donde establece que hay que respetar los derechos de los niños, hay que respetar su desarrollo natural, es un proceso, ellos son sujetos de derecho. La responsabilidad del adulto es ejercer y hacer cumplir esos derechos. Y nuevamente vemos que paralelo tenemos una ley, ¿no?, nuestra de los medios de comunicación, pero que también tienen el mismo principio. Y entonces, ¿por qué es tan difícil hacerlo cumplir? ¿Por qué es simplemente aplicarlo? Porque además está totalmente reglamentado, no es que se necesite verificar, ver como la convención que está todavía en repaso. Esta ley está dada con todas las normativas. Entonces, ¿qué es lo que ata? ¿Qué es lo que impide que realmente se ejerza el cumplimiento de esta ley? Bueno, nosotros cuando hemos estado trabajando estos talleres en diversas regiones del país, hemos hecho la misma pregunta. ¿Por qué es que no se cumplen los principios establecidos tanto en la ley de radio y televisión, como en sus códigos de ética que todos los medios de comunicación deben de tener? Y la mayoría refiere, más del 70%, refiere que desconoce uno, el tema de la Convención de los Derechos del Niño, y dos, el contenido de sus códigos de ética. Ellos como periodistas no conocen. Y claro, los titulares de radio y televisión no tienen ninguna preocupación por hacer cumplir estos instrumentos que a nivel internacional y que el Perú ha firmado también para su cumplimiento, se puedan de pronto reflejar en lo que viene a ser la programación o el contenido de sus programas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que los periodistas, que los productores de diversos programas, simple y sencillamente lo que hacen es enfrascarse en todo lo que envuelve actualmente a nuestra sociedad, un tema de espectáculo, ¿no? Esta situación de poder generar el espectáculo frente al tema de la noticia, frente al tema de un programa de cualquier corte, para que puedan ser recibidos, recepcionados y vistos por la población. Y entonces lo que vemos es una serie de elementos que lo que hacen es exacerbar el morbo de la noticia, hacer de la tragedia humana una situación de espectáculo sin medir ningún tipo de cumplimiento de derechos y menos aún de un tema de lo que pueda causar de pronto en los directamente afectados, ¿no? Entonces, Clotilde, eso es lo que está pasando, ¿no? El desconocimiento sumado al tema de la espectacularización de lo que viene a ser no solo la noticia, sino todos los contenidos de los programas, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo efectivamente frente a esta situación es poder trabajar todo un tema con la población también, porque nosotros queremos que la población aprenda a poder saber que debe recibir contenido y programación de calidad, que sus derechos están siendo vulnerados en lo que se refiere al tema en radio y televisión. Nos están entregando una programación que no contribuye en su mayoría a ningún tipo de formación, ni siquiera para niños, para adolescentes, para adultos, para mujeres. No existe programación de calidad, no existe programación específica para niños, por ejemplo, en edad de inicial. No existe ningún tipo de programas dirigidos para ellos, tanto así que podemos ver que muchos padres han contratado, contratan cable o se van a ver Netflix, porque consideran que ahí pueden encontrar una mejor programación. Pero ¿qué pasa con aquellos grupos que no tienen el acceso? Claro. Tienen que consumir en un horario, ¿no?, donde de pronto, ahora que viene el verano, se van a quedar niños entre 3, 4, 5, 6, 7 años en casa y que no pueden ir de pronto a un curso de verano a consumir programación que está totalmente llena de lo que viene a ser el mundo del espectáculo del país, ¿no? Y son noticias que no aportan en ningún momento a la formación de este grupo, que de por sí sabemos que de pronto es un grupo sensible y es un grupo que consume y absorbe lo que la televisión da. Y ojo, no solamente la televisión, sino también la radio. Claro.
donde podemos escuchar que la programación musical en su mayoría son de contenidos altamente sexuales, de contenidos que muchas veces están dirigidos a un tema explícito de droga y alcohol, y donde hemos visto con tristeza que muchos padres, repito, por desconocimiento, motivan, impulsan a que sus hijos puedan repetir o bailar este tipo de canciones, ¿no? Y que desde muy ya pequeños en la primera infancia van recepcionando, y nosotros sabemos que la primera infancia es una etapa esencial para lo que viene a ser el recojo de información, mensajes de la niñez. Es aquello que queda grabado. Exacto. Para toda su vida, ¿no? Entonces, si estamos hablando de mensajes, por ejemplo, de violencia, claro, si estamos hablando de mensajes de mentiras, estamos hablando de mensajes de relaciones de pareja que se ven alteradas, de mensajes que tengan que ver con droga, con el consumo de droga, con el tema de suicidio, porque hemos visto que son letras muy específicas que refieren a que consumo de alcohol, droga, suicidio, por un tema de desamor. Entonces, ¿qué estamos de pronto también nosotros como ciudadanos, como padres, dejando ingresar a la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿no? Sí sabemos que hay un tema de legislación, pero mientras la legislación no se cumpla, hay un tema de responsabilidad de padres y madres de familia o de tutores que están a cargo de estos niños, ¿no? Y además de los docentes. Conversábamos antes que hay un tema también de debilidad en el sector educación, ¿no? Para formar a la población de escolares con respecto a ser críticos, ¿no? Y también propositivos frente al tema de lo que viene a ser el consumo de radio y televisión. En realidad es un tema bastante preocupante. Yo te digo, ahora nos hemos quedado aquí en el país, pero ¿por qué en otros lugares? Países vecinos, no nos vamos a ir a otros países, países vecinos aquí de nuestro continente, donde para ellos no es tan complicado hacer cumplir la ley. Por ejemplo, los niños tienen un horario específico. Aparece la musiquita donde se da la situación donde hasta aquí es el horario familiar y después los adultos asumen la responsabilidad de que, oiga señorcito, usted ya tiene que irse a dormir, porque además si estamos en época escolar tienen que descansar temprano. Pero si es verano también hay otros métodos, otras cosas de distracción, de diversión que los adultos tenemos que asumir como para que los chicos pues también puedan ver esa situación. ¿Por qué en otros lugares el horario se cumple sí o sí? ¿Por qué en otros lugares los niños tienen que tener una estricta autorización, no solamente por parte de los padres, sino por un comité de evaluación para saber si ese programa es positivo o no para la participación del niño y hasta qué hora puede participar? O sea, yo he visto en diferentes lugares que el niño solo aparece hasta las 10 de la noche y con autorización. Y después de que el comité ha autorizado la participación de este niño. Y ahí no es solamente yo soy el padre y lo autorizo, no. Hay toda una situación muy específica. Además, la familia tiene que asumir su responsabilidad con relación a estos temas. Lógicamente, y otro asunto que está señalando, la programación específica, las letras blancas para los niños, que se da en muchos países. Si uno hace un recorrido en América del Sur, no me voy a ir a otro continente, ves que muchos países tienen sus propias músicas, sus propias canciones para los niños, para la familia, y los padres, pues de una, mismo que no conozcan, mismo que no sepan, aceptan esta reglamentación porque saben que está arreglado y que tiene que ser así. Vamos a tener tu respuesta después del corte para saber por qué nos es tan difícil aplicarla, independientemente de la timidez. ¿Qué es lo que falta para nosotros poder ejercer esta ley que está completa, que está la Convención de los Niños, que está completa, semicompleta en todo caso, la Convención? Porque hay algo urgente que tenemos que hacer para preservar a nuestra niñez. Nos vamos al corte y regresamos enseguida.
Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nosotros dejamos la pregunta en el aire y aún pues va a ser difícil poder dar una respuesta así muy puntual con relación por qué es tan difícil para nosotros los peruanos ejercer esta ley en pro de la familia, en pro de los niños, Consuelo. Por muchos años nuestro país no ha sido de interés dentro de la política pública el cumplimiento de estos principios, ¿no? Pero consideramos que ya hay muchas situaciones que están cambiando en el país y que debemos de pronto también impulsar este cambio dentro de la política pública para que el tema de lo que significa el cumplimiento de todo lo que viene a ser los derechos humanos de las personas en los medios de comunicación se cumplan. Nosotros sí consideramos además que es importante el compromiso social de los titulares de radio y televisión. Sabemos de algunas iniciativas, sabemos de que algunos medios de pronto ya tienen, más que la intención, hacen cumplir el tema de poder cubrir la identidad de los niños, niñas o adolescentes. Pero, Clotilde, en el país hay más de 6.000 medios, ya sea radio y televisión, que muchos no conocemos y que obviamente te tienen que hacer cumplir con lo que respecta al compromiso de los titulares de radio y televisión. Y hay cosas muy puntuales que se pueden cumplir, ¿no? Como por ejemplo el respeto de la identidad de los niños, niñas, adolescentes. Yo creo que en ese punto no hay ningún titular de radio y televisión que pueda oponerse, ¿no? Porque revelar la identidad, ojo, no solamente poniéndoles iniciales, sino dando a conocer la dirección, la zona y el nombre de las primas y de toda la familia. Eso revela la identidad. Ante un tema de violencia sexual, ante un tema de explotación sexual, ante un tema de suicidio, por ejemplo, eso no está para nada en desacuerdo, como te decía, los titulares, pero tenemos que tener mayor firmeza para su cumplimiento, tanto de los titulares como de los periodistas y comunicadores, que van a recoger la información y de los comunicadores que entregan la información, ¿no? Este año tuvimos la oportunidad de tener un seminario internacional donde se mostraron una serie de iniciativas. Y de ahí nace una iniciativa que de pronto queremos también concretarla aquí en el país. La policía de Paraguay, por ejemplo, tiene un protocolo de comunicación para dar a conocer información cuando refiere a niños, niñas o adolescentes. Eso significa que el periodista que recibe la información de la policía ya tiene esa información, un filtro que permite por lo menos al periodista no entregar tan fácilmente o en todo caso desconocer la identidad de los niños, ¿no? Claro. Y eso es lo que falta aquí y eso ayudaría, también complementaría el cumplimiento de lo que significa el respeto del derecho no solamente a la niñez, a la mujer violentada, al adulto mayor o a cualquier situación de una persona que vaya en contra de su dignidad, ¿no? Pero son situaciones que aquí en el país podemos aplicarla. No para de pronto frenar la labor de la policía, sino para saber entregar la información y para que la información oficial que venga de sectores como por ejemplo Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, esa información cumpla ya
con estos principios que se establecen en la legislación. Y eso ayudaría muchísimo en lo que se refiere a la información que se difunde en los diversos medios de comunicación, ¿no? Entonces, estas situaciones ayudan mucho, ¿no? El compromiso social de lo que refiere al tema de los titulares de radio y televisión, ¿no? Que, como te decía, nosotros consideramos que no van a tener ningún tema de contrariedad, porque son cosas muy, muy importantes y muy sensibles para poder trabajarlas, ¿no? En realidad, ustedes como organización tienen mucho que hacer, y yo creo que es un trabajo de base. Y como señalábamos antes de comenzar el programa, pues es un trabajo que se tiene que comenzar no solamente con el hecho de aplicar la ley, sino de trabajar con las familias, de trabajar con las escuelas, de trabajar con las comunidades. Realmente es un trabajo, como se diría, leonino, porque no se puede dejar escapar ninguna arista, porque se requiere de un trabajo de conjunto, justamente porque nosotros tenemos que apelar a la sensibilidad. Inclusive las respuestas más comunes que nosotros siempre escuchamos es: pero nosotros estamos dando lo que la gente quiere. Nosotros solamente hacemos cumplir esta necesidad que tiene la gente de divertirse a costa de otros. Y como tú señalas, ¿no? Ese apelo a la violencia, a la agresión, sin proteger inclusive la identidad de los niños menores, que de una u otra forma complica a la familia, porque es humillante, es denigrante. Y yo creo que a ningún ser humano le gustaría verse en una situación de esas. Entonces, ustedes como organización, ¿cuál es la metodología que están trabajando y qué tipo de protocolo se debería establecer en todos los centros policiales donde se hace la denuncia, justamente para evitar que estos nombres salgan a flote y que el rostro de los niños, aunque esté enmascarado, se identifique? Tres cosas con respecto a eso. Primero, con respecto al tema de lo que vienen a ser operadores de justicia, ¿no? Policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Es importante que la información que ellos puedan entregar a los medios de comunicación ya tenga ese filtro, ese tamiz de no entregar estos detalles que revelen la identidad, ni tampoco esa manera como la persona fue violentada, porque esto significa que al trasladarlo a la noticia se vuelve un espectáculo de morbo, dando detalles de cómo se reveló la situación, cuando de pronto ya la noticia de por sí tiene un contenido social que va de todas maneras a interesar a la población, porque son situaciones que pasan en la realidad. Dos, hay un mecanismo también de quejas que muchas personas no están al tanto. El Concord TV, desde su página web, la población puede ingresar para que el televidente o radioyente, si detecta, visualiza imágenes o contenidos violentos, sexual, agresivo, discriminatorio, de manera así explícita, pueda denunciarlo. Y esto pueda ser atendido por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, si es que el medio es parte de esta sociedad, y si no lo es atendido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Para qué, Clotilde? Para tener precedentes con respecto a lo que está pasando y para que la ciudadanía sepa que puede dar a conocer que estas situaciones no se deben permitir en la radio ni en la televisión, ¿no? En ambos casos, tanto el Ministerio como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión deben dar una respuesta en un tiempo corto a la persona o a la institución que ha puesto la denuncia, ¿no? Ya tenemos algunos casos que se han dado con respecto a estos temas, ¿no? Pero necesitamos visibilizar todo, porque hay una programación de muchas horas en la televisión y en la radio peruana. 24 horas, en realidad. Exacto, ahora es 24 todo horas. el día. Ajá. Y otro mecanismo, un tercer punto de trabajo desde Concord TV, es con las escuelas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Las escuelas tienen que buscar fomentar este enfoque de educomunicación para formar escolares con un enfoque crítico, ¿no? De lo que están recibiendo, no solo en los medios de radio y televisión, sino digitales, donde están consumiendo radio y televisión, ¿no? Entonces, los escolares tienen que tener el manejo de información, instrumentos que les puedan a ellos permitir formar opinión como radioyentes o televidentes y exigir el cumplimiento de sus derechos primero, buscar que se cumpla también lo que se refiere a la participación, porque estamos dejando de lado que
no hay una facilidad para que la niñez y la adolescencia participen en los medios y dé obviamente a conocer su opinión. Se conoce solamente cuando están en situaciones negativas, más no en positivas, ¿no? Entonces, estos 3 puntos para nosotros es clave poder trabajar frente a toda la temática, lo que viene a ser la responsabilidad de los medios de comunicación. Lo que pasa es que ahí también hay todo un tema bastante preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, por un lado se les otorga la posibilidad de poder dar una opinión, pero en la convención está totalmente limitada esa. Entonces, como hay todas unas contradicciones con los derechos que les compete, que les corresponde, con lo que tienen que definir, decidir los padres de familia, con lo que les da la escuela y con una ley que no se aplica, es muy difícil darle voz a los jóvenes, a los niños. Exacto. Con respecto a darle la voz a los niños, niñas, adolescentes en los medios, o sea, pasa primero por un tema de permiso, de consentimiento de los padres, ¿no? Primero, eso. Ahora, definitivamente cuando el niño es víctima de alguna situación que atenta contra su integridad, no hay permiso de padre ni de madre que valga. No se permite porque no puede exponerse a un niño frente a una situación así. No debería, porque pasa. Claro, no debe, pero estamos viendo que la realidad se da. Los padres a veces no tienen idea de esta situación y pueden incluso hasta denunciar. 2, cuando el niño de pronto tiene alguna situación positiva, una buena práctica, una acción, por ejemplo, dentro de la escuela o alguna acción donde ha destacado, con permiso de los padres sí pueden participar, solo que a veces para muchos medios de comunicación no es una fuente, no es de pronto un buen mensajero, porque no votan, porque ellos no eligen, tener a un niño, una niña, un grupo de niños que puedan debatir o dar a conocer su experiencia, ¿no? Entonces, pero eso es un poquito, yo diría contradictorio, porque detrás de cada niño hay papá, hay mamá, hay hermanos. Entonces ese tema de que ellos no votan, por eso no se preocupan, me parece que debemos ya superarlo, porque todo el mundo sabe que existen detrás de cada niño por lo menos 2 adultos, por lo menos. Entonces me parece que sería muy limitado no señalar que no se presta atención a los niños porque no se va a conseguir nada con ellos, siendo que ellos van a crecer, no se van a quedar toda la vida pequeñitos, y no hay nada mejor que tener niños con capacidad de conciencia, con capacidad de raciocinio, preparados, críticos, con opinión, que realmente pueden hacer cambiar la sociedad e inclusive pues quizás ellos sean los futuros ejercedores del cumplimiento de estas leyes, porque no podemos obviar que son niños pensantes. Porque si nosotros no hacemos crecer a los niños y jóvenes, adolescentes, a que sean pensantes, entonces, ¿qué es lo que queremos? Como sociedad, ¿qué es lo que queremos si les estamos negando la capacidad de raciocinio, de comprensión, de pensamiento y de opinión? Rodrigo, has hablado de un punto, como te decía, interesante. No solamente el tema de que sean o no lectores, ¿no? Sino que muchos de los que están en medios de comunicación no consideran a un niño como un sujeto de derecho pensante, ¿no? Y de pronto solamente se limitan a un tema de poder consultarle situaciones muy triviales, muy puntuales, ¿no? Muy triviales, cuando los adolescentes y los niños tienen un mundo y una capacidad enorme de poder opinar, sugerir y incluso brindar alternativas de solución. Nosotros hemos trabajado en este último año una serie de elementos con niños, niñas y adolescentes para conocer cuáles son de pronto sus sugerencias y análisis de lo que se refiere a la programación, por ejemplo. Miren lo que nos dicen. Más del 60% nos refiere que la programación que establecen o que diseñan para ellos siempre es aburrida, metódica. Y ellos son una población y una generación activa, digital. Es por la edad. Exacto, es una claro, generación. Tiene que ser pues una cosa con actividades, que les genere retos. Interactiva, claro que sí. Interactiva, porque ellos interactúan muchísimo. Interactúan con diferentes instrumentos, claro, de manera presencial. Y son altamente pensantes. Digital, exacto. Tienen muchos elementos por poder analizar. Y ellos lo que refieren es eso. O sea, nosotros nos ponen una programación donde simple y sencillamente todo es algo monótono, algo aburrido, que no tiene dinamismo. Y eso para nosotros no es atractivo. Entonces,
esas situaciones van revelando una serie de, obviamente, de análisis y de crítica a nivel de nuestros adolescentes, que no la estamos tomando en cuenta, como por ejemplo en el tema de educación. Es el mejor referente y el mejor termómetro para saber qué está pasando en la escuela, ¿no? Cómo está en la convivencia día a día. Sin embargo, vemos que no hay muchas situaciones que los refieran a ellos como fuentes de información primera para medir lo que está pasando justamente en la escuela, como uno de los primeros espacios de socialización. Entonces, tenemos esta situación de poder cambiar justamente la mirada de muchos comunicadores, líderes que están en los medios de comunicación, para que puedan interiorizar que la niñez y la adolescencia es una fuente informativa donde pueden encontrar una diversidad de situaciones para un buen análisis de lo que se refiere a la noticia en sus diferentes aspectos que de pronto les pueda tocar a ellos, ¿no? Sí, en realidad es un tema muy importante porque hay una serie de investigaciones que señalan el temor que a veces tiene el adulto que está ahora al frente de poder escuchar a los adolescentes, de poder escuchar a los niños, de poder escuchar a los otros. Por último, el poder escuchar, porque a veces las autoridades se cierran en el tema de que son las autoridades, han sido elegidos para ello y por lo tanto tienen esta responsabilidad de asumir lo que se presenta al momento, pero a veces lo que se presenta al momento no necesariamente es lo apropiado, no es lo adecuado. Y es como un divorcio que hay entre lo que se pretende, se quiere, se avanza, especialmente en un siglo en el que vivimos, que todo ahora se da a una velocidad tan vertiginosa y donde los cambios se vienen dando, porque no podemos olvidarnos de la tecnología. La información que nos llega a través de la tecnología, no podemos olvidar de las promociones publicitarias engañosas que aparecen por ahí, de ciertas películas, ciertos filmes que están apareciendo y que son denigrantes para la dignidad humana. Y todo esto tiene una explicación y una justificación dentro de la psicología, dentro de la sociología. Pero esa explicación no justifica el hecho de que no se aplique el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la dignidad de nuestra cultura, de nuestra identidad, de lo que somos y de lo que queremos ser. Pero tu respuesta va a venir después del corte, Consuelo. Así es que nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección. Completando tus datos, podrás participar el 18 de diciembre de la sesión de inducción, así como del desarrollo del curso que inicia este 8 de enero.
Bueno, estamos aquí con Consuelo, comunicadora de Concord TV, porque realmente es un tema muy preocupante. Y nos quedamos un poquito en el aire con esta situación de qué hacer frente a los adultos ante las necesidades, el reclamo, las exigencias de los adolescentes, que probablemente son personas pensantes, brillantes, que van a marcar un futuro, pero que en estos momentos no están siendo tomados en cuenta. ¿Qué podemos hacer realmente para cambiar esta realidad, esta situación? ¿Y quiénes deberían tener esta responsabilidad de hacer este cambio? Porque a veces los padres de familia no necesariamente están prontos o preparados como para influenciar sobre sus niños y ejercer ese cambio. Definitivamente sabemos que la escuela es el primer espacio de socialización de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí un rol primordial es el de los docentes, justamente, ¿no? Los docentes en nuestro país consideramos que todavía están un poco alejados de lo que se refiere poder instruir, poder orientar en lo que se refiere a los escolares, en la temática de lo que están entregando los diversos medios de comunicación, ¿no? Hay un desconocimiento y una falta de herramientas para que ellos mismos puedan analizar, claro, ¿no? Y poder ser críticos de lo que los medios, radio, televisión y escritos están entregando. No hay cursos de pronto donde se pueda visibilizar, que hagan un análisis de lo que se refiere esta situación de los medios en nuestro país y de los contenidos que se vienen trabajando. Entonces, ¿qué significa entonces eso? Que nuestros escolares de pronto no tienen esa compañía dentro de la escuela para poder generar o de pronto instrumentos que les permitan a ellos ser lo que decíamos, ¿no? Televidentes o radiovidentes críticos y propositivos, ¿no? Analizar lo que está pasando y proponer, por ejemplo, una mejor programación con los derechos, para el cumplimiento de sus derechos. Incluso hemos podido apreciar en algunos trabajos que nosotros realizamos que a veces los docentes, ¿no?, llevan al salón de clase a manera de broma las situaciones que pasan en la vida de artistas, ¿no? La comentan en el salón de clases no para un análisis crítico reflexivo, sino para un tema de broma, ¿no? O de ejemplificar situaciones que no vienen al caso, que van a de pronto a ayudar al tema de la situación de los niños y adolescentes, cuando hay muchos temas que se pueden desarrollar, como por ejemplo el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Cómo se expone, cómo se trata, ¿no?, cómo se aborda, y a partir de ello analizarlo en la escuela con los escolares y generar una serie de enseñanzas, ¿no?, que de pronto se están desperdiciando. Eso es lo que falta, y eso es lo que nosotros impulsamos desde Concord TV, una educación desde un enfoque educomunicacional, ¿no?, que permita a la población escolar y junto obviamente con los docentes a poder ser parte de este cambio de lo que se refiere la radio y televisión en el país. Porque realmente nosotros tenemos todo un problema relacionado con los tiempos. Como señalábamos antes, son 24 horas al día que hay diferentes programaciones, no necesariamente para respetar el horario de los niños, como señalabas también. Ahora que estamos entrando a las vacaciones de los chicos, ¿cómo es que vamos a hacer para evitar, ¿no?, esta influencia que se tiene con ellos con relación a cierto tipo de programas y que a veces ni siquiera los entienden? O sea, las mamás trabajan, muchas, casi la mayoría, porque en esta época todos tenemos que trabajar. Estamos fuera de casa, no tenemos el control. A veces las personas que dejamos en casa no necesariamente son personas pues como para indicar con capacidad de raciocinio qué es lo que debe hacerse, qué es lo que no debe hacerse. Se sabe ya por investigaciones que los niños no deberían estar ni 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas frente a una pantalla, sea cual sea, mismo que sea el documento apropiado para ellos. Entonces estamos en un conflicto bastante serio de qué hacer para enfrentar esta situación. Yo creo que ustedes como organización tienen un largo camino que recorrer, pero ¿cuál es el punto inicial de ustedes? Porque yo creo que ya lo han empezado y justamente por eso es que están caminando por el país, para enfocar los puntos principales de coyuntura para determinar hasta aquí hemos llegado y ahora hay que cambiar.
Bueno, hay varias cosas que estamos trabajando, ¿no? Primero, queremos llegar a los padres y madres de familia para decirles que de pronto no sigan con este estigma de que la televisión tiene que ser la niñera o la orientadora de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que de pronto puedan orientar el tiempo que sus hijos pasan en casas ahora que llega el verano, para poder de manera creativa invertir ese tiempo en una actividad que va a ayudar a ellos mismos. Entonces hay muchos padres que desconocen, pero tienen que obviamente tener esa responsabilidad para que no solamente sea el consumo de televisión, consumo de internet, porque muchos niños desde los 5 o 6 años ya tienen una tablet, tienen un celular, para que no fastidien al papá o a la mamá, y tengan otras alternativas diarias de actividad, como es el juego, por ejemplo. Otra situación que estamos trabajando, otras acciones que estamos desarrollando en Concord TV, en este largo camino que tenemos para desarrollar acciones de manera distinta, ¿no? Es el trabajo con los mismos periodistas, ¿no? Concord TV viene desarrollando una serie de talleres con periodistas, comunicadores y estudiantes, porque son a los que queremos también instruir para este cambio en todo lo que viene a ser el respeto, el cumplimiento de los principios de la Ley de Radio y Televisión. Una serie de talleres que vienen a enfocar el cumplimiento, respeto de los derechos de la niñez, de la adolescencia, de las mujeres, en todo este manejo de información para una mejor calidad en lo que se refiere al tratamiento periodístico. También estamos realizando estudios para determinar y tener obviamente herramientas exactas de lo que están consumiendo exactamente la población, ¿no? Tanto en radio y televisión, y poder tener las herramientas, los instrumentos y sustento sobre todo para poder evidenciar ante los entes rectores el cambio que se requiere frente a lo que está consumiendo hoy en día la población en general, ¿no? Sí, en realidad es un tema bastante preocupante porque el esfuerzo que se requiere es bastante grande y donde los actores son diversos, ¿no? Autoridades, familia, específicamente profesores, porque vemos que ellos tienen un papel muy importante en esto, pero aquí también hay que trabajar con los adolescentes, ¿no? ¿Qué tipo de talleres y cuál es la metodología que ustedes están utilizando como para poder tener este alcance? Porque no siempre es fácil, porque nos encontramos que es una cuestión cultural, que es una cuestión de tradiciones, que nosotros ya los manejamos así. Son justificaciones que se dan justamente para evitar el cambio. Y todo cambio, lógicamente, necesita tener un reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que no existan este tipo de justificaciones y el cambio realmente se dé, pero con conocimiento de causa? Nosotros con adolescentes o con grupos de niños y adolescentes estamos trabajando de manera aliada con organizaciones y ONGs, ¿no? Como por ejemplo el Consejo Consultivo de Lima Metropolitana, Save the Children, Acción por los Niños, que tienen ya un trabajo, un trabajo de base con el tema de niñez. Nosotros nos hemos acercado y nos hemos aliado con ellos para poder justamente orientar a los diversos grupos de adolescentes con los que ellos trabajan, escuelas, organizaciones sociales, organizaciones de niños, primero para informarles lo que está establecido en la Ley de Radio y Televisión. 2, para poder informarle al detalle cómo ellos pueden de pronto denunciar cualquier situación de violencia, discriminación o que atente contra sus derechos y que obviamente exijan la respuesta frente a esa denuncia. 3, estamos trabajando también una serie de mensajes para que ellos mismos puedan difundirlos a través de sus plataformas y sean ellos quienes pidan una mejor programación, ¿no? Y estas las puedan elevar a las autoridades, que ojo, yo estoy segura que tiene mucho peso, claro, va a tener mucho peso el que ellos exijan a sus autoridades, ¿no? Directamente el cumplimiento de sus derechos en lo que se refiere al tema de los medios de comunicación. Entonces, estos 3 puntos estamos trabajando. Ojo, también deseamos y esperamos trabajar con mayor fuerza todo este enfoque con el Ministerio de Educación en lo que se refiere a poder ser mucho más críticos y más reflexivos y propositivos en el tema, lo que se refiere, lo que entrega, ¿no? Hoy en día los medios de comunicación. Ojo, nosotros sabemos que los medios de comunicación, sabemos y es claro, son un agente de cambio, ¿no? Que influye muchísimo en la sociedad, en la población.
queremos que sean aliados del cumplimiento de los derechos de las personas, no queremos alejarlos. Claro. ¿no? Ellos transmiten la realidad de una sociedad, Claro. pero queremos también y exigimos también su compromiso con respecto al cumplimiento de derechos fundamentales. Claro que sí. ¿no? Que toda persona como ser humano tiene y debe exigir el cumplimiento de los mismos, ¿no? Y eso es algo importante que queremos dejar en claro desde Concord TV. Las leyes están para cumplirlas. No es un favor el que se está pidiendo, por el contrario. Hay un tema que ellos deben cumplir, lo establece la ley. Entonces los medios simple y sencillamente deben tener esta mirada de lo que se refiere, por lo menos, el cumplimiento del respeto a la dignidad del ser humano y no hacer de la tragedia un show. Sí, es verdad. En realidad, yo soy defensora de los medios de comunicación, soy periodista, he trabajado por muchos años en el tema, voy a seguir trabajando hasta el último probablemente en esto. Y sí, yo creo que has utilizado una palabra que me parece muy importante, no ser aliados. Yo creo que el compromiso de los profesionales del área de comunicación, que ellos también tienen sus leyes, sus reglamentos, sus criterios, usos, costumbres, y que realmente aspiran a tener una mejor sociedad. Yo no conozco a ningún profesional o a ningún peruano que no quiera una mejor sociedad. Definitivamente me niego a pensar que exista alguien así. Circunstancialmente se presentará algún punto coyuntural, pero no es el común denominador. Y entonces yo creo que ser aliados no solamente con los medios de comunicación, para que ellos entiendan el enfoque de protección a la niñez, a la adolescencia, pero también a la familia, que la familia comprenda que tiene que proteger a los suyos, que los profesores entiendan que tienen que formar a sus niños para ser críticos y no acepte lo que llegue en forma pues muy sumisa, porque eso es un problema bastante serio, y sobre todo ser críticos. Los adolescentes tienen que ser críticos. Esta palabra aliados, ¿cómo es que Concord TV va a poder lograr estas alianzas que son multifuncionales, multidisciplinares, multo de autoridades? Porque realmente si no se trabaja de conjunto va a ser muy difícil que logremos algo. Bueno, nosotros a través de las políticas públicas que ya están establecidas en el Plan Nacional contra la Violencia a la Mujer, el plan de género, el Plan Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, en todas estas políticas públicas están específicamente establecidas compromisos y objetivos que tienen que ver con el respeto de los derechos en los medios de comunicación. Entonces, el Concord TV, a través del cumplimiento de estas políticas públicas establecidas en estos planes, ¿no?, es que incorpora y la vigilancia impulsa a lo que se refiere las buenas prácticas en los diversos medios de comunicación. Es así como nosotros vamos a trabajar y vamos a fomentar el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Pero como te decía, en alianza, ¿no? No de manera distanciada, ¿no?, ni aislada. Claro. Dos, nosotros en lo que refiere al contexto, por ejemplo, de este año, a partir del Día Internacional de la Televisión, y todo el mensaje que se transmite en ese contexto, tenemos claro que sí hay formas de poder trabajar, ¿no?, y de impulsar lo que significa comunicar sin dañar. Ese va a ser un lema muy importante, porque nosotros sí consideramos que la radio y la televisión, ¿no?, sí puede comunicar sin dañar. Consideramos que eso se puede cumplir y ese es un precepto que estamos enfocados en lo que se refiere al objetivo de Concord TV. Sí, en realidad eso es muy importante y me gustó la palabra aliados, porque el país entero tiene que ser aliado en favor de su niñez, en los diferentes ámbitos, en los diferentes contextos, especialmente porque estamos pues en un momento crucial y como la mayoría dice, yo tengo que creer que no es un problema de dinero, que no es un problema de presupuesto, que no es un problema donde no tenemos los recursos para poder ejercer, que se tengan los recursos justamente para hacer el cambio que se necesita. A mí me gustaría, Consuelo, que tú des un mensaje final, ¿no?, después de esta importantísima conversación que hemos tenido, para saber qué objetivos ustedes como Concord TV, y nosotros los apoyamos siempre, definitivamente, pretenden lograr a corto, mediano y largo plazo, porque esto es urgente.
Exacto. Desde Concord TV estamos enfocados en el cumplimiento de lo que viene a ser el respeto de los derechos, el cumplimiento de la ley y de generar buenas prácticas. Por eso nuestro enfoque es poder trabajar con los titulares de medios de comunicación, contribuyendo justamente fortaleciendo las capacidades de los que están en los medios para poder acercarles con mayor detalle las formas, mecanismos, recomendaciones que ellos puedan cumplir para el buen tratamiento de lo que se refiere al tema de la niñez y adolescencia en los medios de comunicación. 2. Estamos también trabajando e impulsando toda una campaña de respeto al horario familiar para que la ciudadanía y específicamente los padres y madres de familia puedan ser vigilantes de lo que hay en los medios de comunicación, ¿no? Y ellos mismos puedan alertarnos en lo que se refiere a estos contenidos que son nocivos para sus hijos, para sus hijas, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo y en este 2008 consideramos poder trabajar de manera conjunta con diferentes instancias, ¿no? Para fortalecer justamente estos mecanismos que lleguen a la población para una mejor información y para que ellos se sientan obviamente con mayor información con respecto a sus derechos, ¿no? Y ahí agradecemos justamente el espacio que nos brindan ustedes porque nos permiten trasladar toda esta información a diversas poblaciones. Sí, en realidad es muy importante que todos nosotros nos pongamos de acuerdo con relación a qué es lo que se necesita para proteger a nuestros niños. Eso es muy, muy importante. Yo creo que los medios de comunicación lo saben, lo conocen. Es simplemente darles las motivaciones, ¿no? Los estímulos necesarios justamente para aplicar esta ley y que se respete a nuestra sociedad. Una sociedad que todos queremos. Realmente yo no conozco a nadie que no quiera vivir en una vida tranquila, con comodidad, sin agresiones, sin violencia. Yo creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Consuelo, por haber estado con nosotros. Realmente este es un tema muy importante, ¿no? Los medios de comunicación y su influencia en la niñez peruana. Consuelo Ramos Alba, comunicadora de Concord TV, quienes vienen haciendo un trabajo muy inquisidor relacionado a cómo poder salir adelante y que esta influencia en los medios de comunicación no sea dañina, todo lo contrario, sea muy beneficiosa. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida con Walter para las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Adelante. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección. Completando tus datos, podrás participar el 18 de diciembre de la sesión de inducción, así como del desarrollo del curso que inicia este 8 de enero.
Bueno, y ahora siguiendo con el tema de la infancia, está ya con nosotros Walter López y con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Adelante, Walter. Muy buenos días, amigos de la primera infancia. Primero, ya estamos como todos los lunes con el bloque de noticias. Banco Mundial presentará el libro sobre el éxito del Perú en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Mañana, en el Swiss Hotel de Lima, a partir de las 8:30 de la mañana, se realizará la presentación del libro Dando la talla, el éxito del Perú en la lucha contra la desnutrición crónica, escrito por la economista Alessandra Marini y la especialista en salud y nutrición Claudia Rox, con la colaboración del escritor Paul Gallagher. Esta publicación relata de qué manera el Perú, en menos de 10 años, bajó sus altas tasas de retraso en el crecimiento entre niños y niñas menores de 5 años y que estos se redujeran a la mitad, de 28% en el año 2008 a 13% en el año 2016. En la ceremonia participarán autoridades nacionales como el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la titular del MIDIS, Fiorella Molinelli, el congresista Jorge del Castillo, entre otros funcionarios. La presentación del material académico estará a cargo de Alberto Rodríguez, del Banco Mundial, y será transmitido en vivo por el Facebook de esta entidad y a través de las plataformas de comunicación de Salgalú TV e Inversión en la Infancia. Y el MIDIS y Tacna firmarán compromisos para reducir la anemia y desnutrición infantil. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, y el Gobierno Regional de Tacna se comprometerán a reducir la anemia y desnutrición crónica infantil en menores de 3 años de dicha región a través de más intervenciones para enfrentar estas enfermedades. Según el MIDIS, el gobernador regional de Tacna, Omar Jiménez, alcaldes provinciales y distritales, además de representantes de colegios profesionales, suscribirán un pacto para promover el desarrollo infantil temprano y reducir de 35 a 17% la anemia en la región para el 2021. Este convenio, que se suscribe hoy en el Centro Cultural Micuy de Tacna, tiene por finalidad, afianzar el trabajo articulado para el desarrollo de un conjunto de intervenciones que contribuirán a disminuir los índices de desnutrición crónica y anemia infantil, así como la incidencia de ambos problemas de salud en la región. Indecopi emite alertas de consumo sobre 5 lotes de leche por riesgo de salmonela. El Instituto Nacional de Defensa de la Competitividad y de la Producción de la Propiedad Intelectual, Indecopi, emitió una alerta respecto a los lotes de producto lácteo de importación adquirido al grupo francés Lactalis, con la finalidad de prevenir el riesgo de contaminación por salmonela. A través del comunicado, precisó que esta medida es conforme a lo dispuesto en el artículo 28 y 29 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y establece el procedimiento de comunicación de advertencias y alertas de riesgos no previstos de productos o servicios. Indecopi recuerda el Ministerio de Solidaridad y Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia emitieron un comunicado conjunto anunciando la suspensión de la comercialización y exportación de productos de nutrición infantil elaborado por el grupo francés LNS, Lactalis. Y muy pronto iniciará el segundo curso virtual de especialización. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? El grupo impulsor Inversión en la Infancia, con el apoyo del MIDIS, el Ministerio de Salud, CEPLAN, UNICEF y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, anuncia la realización del segundo curso virtual de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El conductor de este espacio será Tomás Flores, consultor de Infancia y Familia. Este curso contará con 12 sesiones de capacitación y una de inducción. Se abordarán temas vinculados a la primera infancia, el desarrollo de proyectos productivos y el uso de los recursos públicos para la atención de la primera infancia, mencionó Flores. El curso, producido por Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, se transmitirá los lunes de 3 a 4 de la tarde a través de www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición.
Las inscripciones se iniciarán en las próximas semanas. La sesión de inducción será el 18 de diciembre y el inicio del curso está previsto para el 8 de enero. Para cualquier consulta sobre este curso puede escribir a capacitación@inversioninlainfancia.net. Y bien, esto fue todo en la sección de noticias. Volvemos a la mesa de conducción con la señora Clotilde. Gracias, Walter. Y bueno, con nosotros ha sido todo. Les agradecemos mucho por haber estado aquí acompañando esta conversación muy importante relacionada pues a la influencia de los medios sobre nuestras familias, sobre nuestra niñez. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana con otra edición más, siempre con los temas relacionados con la primera infancia. Gracias y hasta pronto.